Si quieres comenzar a ver Hora de Aventura, pero no sabes cómo, estás en el lugar indicado. Hora de Aventura es una serie de animación de Cartoon Network que estrenó en el año 2010 y terminó en el 2018. Con un total de 10 temporadas y 283 capítulos, es natural que una persona que de algún modo tenga curiosidad de ver la serie, por un momento esté renuente por la cantidad enorme de capítulos. Pero la verdad, tomando en cuenta que cada capítulo dura entre 10 y 11 minutos, la duración completa de la serie tampoco es tan exagerada. Lo que sí entiendo que con tantas cosas por ver, tantos servicios de streaming, tantas series, tantas películas, comprendo que comprometerse con una serie con tantos capítulos pueda dejarnos en duda de si vale la pena o no. La respuesta corta para saber si Hora de Aventura vale la pena es sí, y yo como fan definitivamente recomiendo verse toda la serie. Pero también admito que hay un modo un poquito más sencillo de verla sin echarse los casi 300 capítulos que tiene. Y es que sea como sea, Hora de Aventura es uno de los productos de animación más importantes de la década pasada, que ayudó mucho a ampliar la complejidad de temas que pueden ser tratados en una serie de animación, sobre todo en una animación dirigida al público infantil, en horario estelar para público infantil, a tal grado que en cierto punto de la serie agarra como que influencias Lovecraftianas de terror cósmico, y pues imagínense, eso en una serie para niños es bastante sorprendente. Y la cosa es que esta serie, como duró tantos años, también creció junto con su audiencia. Si miramos los primeros capítulos, nos cuentan historias pequeñas, con resolución instantánea, pero cuando vemos las últimas temporadas nos damos cuenta de que ya se piensa en algo mucho más grande, en una idea, en un mensaje, en un argumento acerca de nuestro papel en el mundo y la importancia que tenemos a la hora de actuar y dejar un legado con nuestro paso en esta vida. Y ya sé, ustedes dirán que me la estoy fumando, pero en realidad tienen que ver la serie para entender que no estoy exagerando. Es más, creo que estoy simplificando demasiado todo lo que nos habla la serie. El año pasado volví a ver Hora de Aventura con una serie, pero como exactamente ella no quería echarse los 300 capítulos, me dediqué a elaborar una lista con lo que yo consideré que eran los capítulos más importantes, más fundamentales, y pues era una lista buena, pero me faltaron algunas cositas y creo que esa es una buena oportunidad para hacerla de nuevo un poquito más completa, con ciertas omisiones y otras adiciones. Y es así como de 283 capítulos pude reducir la serie a 184 más los especiales que salieron hace poco en HBO Max, que yo considero son, digamos, la parte más fundamental de toda la serie, de la historia, del desarrollo de los personajes, de aquellas ideas que la serie quiere transmitirnos a final de cuentas. Este video nace para explicar un poquito más a detalle cómo está compuesta la lista, que voy a dejar aquí abajo en un enlace de Dropbox, Drive, todavía no decido bien en qué plataforma la voy a subir. Y por supuesto que no voy a poner spoilers, no quiero explicar aquí la historia, yo quiero fomentar la idea de que ustedes puedan ver la serie y ustedes la entiendan por su cuenta. Quiero que ustedes puedan construir, o más que nada reconstruir el argumento de la serie, porque con tantos capítulos, con tantos personajes, es muy necesario estar pendiente de ciertas cosas, ciertos guiños, cierta aparición de personajes para ir uniendo los puntos de una historia que construye de manera muy buena, esporádica eso sí, pero de manera muy buena su mundo, su universo y incluso su multiverso. Para esta lista seleccioné los capítulos que nos cuentan la historia principal. Hora de Aventura también es conocida como Hora de Aventura con Finn y Jake, y justamente son esos los personajes que llevan la gran parte del avance de la historia. Sus aventuras son ellos el nexo entre diversos personajes que quizá nunca se hubieran podido encontrar, o personajes que se separaron pero encuentran el modo de encontrarse una vez más. Los capítulos con Finn y Jake como protagonistas son muy importantes, sí, pero hay otros capítulos en los que ellos o tienen un papel menor o ni siquiera aparecen, y esa es otra de las cosas bellas de Hora de Aventura. No hace falta que estén ahí los protagonistas para contarnos historias maravillosas, no tiene que avanzar en su historia para contarnos relatos que puedan conmovernos, que puedan llevarnos a pensar. Y obviamente seleccioné esos para ponerlos en esta lista y que no se los pierdan ustedes. Una de las cosas que me interesan mucho de esta serie es cómo trabaja el desarrollo paulatino de nuestros protagonistas. Sobre todo Finn, que comienza la serie con 12 años y la termina con 17. Se imaginarán ustedes que en todo ese tiempo, obviamente cuando comienza es un niño que no sabe todavía qué onda con el mundo, repite ciertos patrones autodestructivos en ciertas ocasiones, pero es parte de su crecimiento. Si miran el último capítulo de la serie y lo comparan con el primero, van a darse cuenta la distancia abismal que hay entre Finn al principio y al final.
Así que es muy importante ver esos puntos de inflexión en los que Finn comprende que el mundo está más allá de sí mismo, las consecuencias de sus acciones, no solamente con el resto del mundo, sino las consecuencias sobre sí mismo, en su desarrollo y cómo se ve en comparación con cómo lo ve el resto del mundo. Jake el perro es otro personaje que también tiene una historia un poquito independiente de la de Finn, hablando acerca de su pasado, de su origen, de la naturaleza verdadera, de sus habilidades que al principio se nos presentaban como mágicas y sobre todo el legado que tiene más adelante. ¿De qué se trata ese legado? Dejaré que ustedes lo averigüen y se sorprendan tanto como nosotros cuando la vimos en su momento. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es la aparición de sus villanos. Hora de Aventura, por su naturaleza, tiene villanos. Hay ocasiones en las que no hay ningún villano en particular, pero cuando los tiene, presenta unas criaturas asombrosas que, como les digo, van desde aspectos de la fantasía oscura hasta el terror cósmico tipo Lovecraft. En ese sentido es importante también ver los capítulos que tienen que ver con la aparición del archienemigo de Finn, que es el Lich, una fuerza sobrenatural que lo único que quiere es exterminar toda la vida del universo, y lo veremos una y otra vez regresando en diferentes formas para tratar de conseguir su objetivo. Por otro lado también están las amenazas un poquito a menor escala, como el Conde de Limonagrio, que desde su aparición es un antagonista, pero poco a poco va escalando hasta convertirse en una amenaza bastante aterradora, que si bien no termina siendo un particular villano de Finn, también involucra mucho el momento de él, cómo va entendiendo el crecimiento de las cosas y ver un personaje que hace lo posible por salvar a su pueblo, tanto como Finn mismo lo intenta hacer. Pasamos también a Orgalor, que es una entidad cósmica que también nos presenta una oportunidad para Finn de entender su papel en el mundo. Y finalmente el jefe final, que dejaré que ustedes lo vayan conociendo. Es algo muy sorpresivo ver quién es el último enemigo que tienen que enfrentar, e incluso darnos cuenta que más allá de los enemigos, los villanos que hay problemáticas que son mucho más introspectivas, mucho más de que nuestros personajes tienen que entenderse para poder entender al resto del mundo. Y es aquí donde entra el pueblo de este universo y cumple una función para dibujar el mundo, para dibujarnos qué tipo de gente hay ahí, qué tipo de criaturas existen en esta realidad, y como cada uno con sus pequeñas historias individuales aportan mucho para que este mundo se sienta tan vivo, tan variado, tan diverso, y pues es una de las razones por las que nos encanta. Historias como las de Tronquitos, El Chico Cerveza de Raíz, e incluso algunas protagonizadas por Finn o Jake, que básicamente son capítulos de relleno, pero relleno bien elaborado, bien pensado, y que no se siente cansado ni repetitivo, sino que, como dije hace un momento, se siente bastante diverso. Y es que hay personajes tan geniales que incluso llegan a pasar de ser secundarios a tener una presencia muy fuerte, aunque no tienen tantos capítulos en pantalla. De eso me di cuenta haciendo la lista. Por ejemplo, el Rey Helado, Marceline, no salen tanto como uno pensaría, pero el impacto que dejan en la serie y en cuanto afecta a la experiencia de conocer el mundo y entender las relaciones interpersonales que tienen entre todos estos personajes es otra de las razones por las que creo que vale la pena verla, ya sea todos los capítulos o la lista que les estoy proporcionando. Abajo de toda la lista dejo remarcada una pequeña tablita en la que pongo la selección de ciertos capítulos que podemos considerar un poquito de spoilers, así que recomiendo que no la vean hasta echarse toda la serie, porque está más que nada para que sepamos en qué capítulo se trata cierto tema, cierta evolución de personaje, cierta conexión entre cada uno de ellos. Y es que a fin de cuentas, en otro video ya había mencionado que Hora de Aventura tiene mucha similitud con la historia interminable, no tanto por la historia o anécdota en sí, sino por el hecho de que con tantos personajes que tiene, se siente que ninguna de esas historias va a terminar. Cada personaje que aparece tiene su mundo, tiene su vida. E incluso en la escena final de la serie, cuando vemos flashes de qué pasa con la vida de los ciertos personajes, se siente que las puertas están abiertas a muchas más historias, porque Hora de Aventura no trata solamente de Finn y Jake, se trata de todo ese mundo, desde lo triste a lo inspirador hasta a lo romántico, y tal como se nos da a entender en uno de los especiales de HBO Max, a fin de cuentas, ¿qué es la vida sino una gran aventura que vale la pena experimentar con los amigos que consideras más cercanos? Y por eso la amo tanto. ¿Ustedes ya vieron Hora de Aventura? Me gustaría leer sus comentarios para gente que está empezando a verla o que ya la terminó en su momento. Hace ya 4 años que terminó y la verdad sigue sintiéndose como una serie bastante fresca. Creo que es un trabajo atemporal y que no importa cuántas spin-offs o especiales vayan a sacar en el futuro, siempre va a ser muy bienvenido, porque como les digo, es una historia que no tiene final, no puede tener final. Porque más allá de Finn y Jake,
siempre va a haber aventuras. Este es un video que tenía rato queriendo hacer. Estoy feliz que al fin puedo compartir esta lista y esta selección de capítulos y hablar un poquito acerca de la aventura. La verdad creo que hay mucho material para tratar de esta serie y espero en el futuro adentrarme en ellos, un poquito ya sí con spoilers, porque las sorpresas que esta historia nos guarda son bastante asombrosas y la mejor manera de hablar de ellas es sin ocultarlas. Y bueno, por mi parte es todo. Recuerden que estoy en Twitch, estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, en casi todas. No olviden explorarme el resto de mis videos, que hablo aquí un poquito de todo, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.